que tiene luz propia, que vos te das cuenta que es buen tipo, y por eso siempre es un placer recibirlo en el aire de la cielo. Franco Torquia, ¿cómo andás? Jorge Perón y Gustavo Alonso, Ailín Rocha, te saludamos. Con mucha vergüenza después de semejante presentación. Es que ¿Cómo andas, es que es Jorge? ¿Cómo así, andan Franco, es todos? así. Sabés Me que da mucha vergüenza. que te queremos casi sin conocerte, habiendo cruzado algunas cosas que hemos hecho juntos nada más, Sí, sos un cómo tipo así. no, cómo no. Bueno, Claro que sí, gracias por este momento y gracias por semejante presentación de corazón. Franco, ahora vamos a hablar de todo lo que estás haciendo. Obviamente vamos a chiviar en la ciudad de La Plata, que es importante, pero hay una frase que vos decís que para mí tiene que ser el disparador de la nota y que tiene que ver con el odio es una política de Estado, hoy por hoy. Ah, ¿Por qué? sí. Porque que si hay alguien que puede hablar de lo que siente y podríamos decir sufre en el día a día en cuanto al odio que se ha instalado, sos vos, y lo haces de una manera clara. ¿Vos pensás que esto va siendo de manera creciente? ¿Esto se está amainando un poquito ahora que los resultados en las urnas le dijeron que no? ¿Cómo actualizás esa frase que a mí verdaderamente yo estoy de acuerdo? Yo creo que puede parecer amainado, como bien señalas vos, Jorge, pero no obstante el daño ya está hecho y el daño es profundo. Es tan profundo que no lo podemos calcular en este momento. El corrimiento ideológico de buena parte de nuestra sociedad es absoluto. Días atrás, cuando de hecho había versiones sobre militantes de Milei que abandonaban el mileísmo para intentar formar una fuerza política nueva, propia, no dependiente de Javier Milei, yo me preguntaba, pues bien, ¿cuáles van a ser las características ideológicas de esa fuerza propia? Porque no están conformes con Milei, porque lo sienten, lo notan o lo ven venir un tanto más, entre muchas comillas, moderado. Ujú. Entonces, esa gente que se fuga del entorno de Milei, ¿hacia qué tipo de formación ideológica está migrando? Creo que es una pregunta que tenemos que hacernos, porque si Milei les parece poco, ¿qué les parece suficiente? Sí, porque hay un Em, caso, a ver, en la semana hubo un caso que me llamó mucho la atención y sé a dónde vas. Una chica llevaba una remera con Lali en un Sí, tren, vino uno y le pegó un sí, codazo, le pegó una piña, no sé qué le pegó. Digo, bueno, a ese nivel empiezan las agresiones por una remera, ¿no? exactamente. Y para nosotros, las personas LGBTIQ+, o por ejemplo, más puntualmente, para las personas trans, esto empezó a ver, esto no fue nunca ultraviolento, siempre fue ultraviolento, está especialmente agudizado en este último tiempo, pero desde antes de que Milei asuma. También hay que ser claro con esto, ¿eh? Es decir, esta es una formación política que empezó a activar ese odio al que yo me refería desde mucho tiempo antes, empezó a sembrarlo en redes sociales de manera muy programática, muy orquestada, financiada. Hay que entender que detrás de esto hay muchísimo dinero de acá y de corrientes ideológicas del mundo entero que financian operaciones ideológicas semejantes. Entonces, la verdad es que es una estructura grande, puede parecer una estructura barrial propia de la ujú, Argentina, digamos, y no lo es, no lo es. La verdad que detrás hay intereses mundiales muy importantes. Yo creo que el gobierno de Javier Milei hoy está exclusivamente sostenido por Estados Unidos, por Donald Trump personalmente y por el Fondo Monetario Internacional más concretamente. mm, Cualquiera hubiera pensado que su gabinete iba a ser transformado y su gabinete sigue siendo en líneas generales exactamente el mismo y toda información que hoy corre en torno a esto da cuenta efectivamente de que el presidente no claudica y el presidente y la hermana no quieren modificar absolutamente nada. Entonces, yo creo que Argentina está en un estado alarmante. Ahora bien, hay una situación concreta que padecemos algunas personas más que otras, y ese odio se derrama sobre nuestros cuerpos, Jorge, de forma Ujú, inmediata. Hay ujú. un crimen homofóbico en la ciudad de La Plata, del que ustedes deben estar sí, al sí, claro que tanto, sí. que es el de Juan Pablo Mieres. Ujú. Nunca me sale bien pronunciar su Sí, Mieres, apellido, Sí, Mieres. sí. pero
Mieres, bien. Y ese crimen es semejante a otros dos crímenes del último año y medio, muy parecidos en otras partes del país, uno en Florencio Varela y otro en Santiago del Estero, bien digo. Entonces, digo, por dar un ejemplo concreto de cómo ir al mundo a decirle los homosexuales son pedófilos, impacta de manera, insisto, directa sobre nuestros Ujú, cuerpos. Ujú. Entonces no es nada más que un problema de violencia verbal que de todas formas no sería un problema menor, aunque fuese solo de violencia verbal. Es un problema de violencia verbal que nosotros sabemos muy bien que se traduce automáticamente en golpes, en sangre, en ataques, en muerte. mm, Y esto está pasando hace largo tiempo en la Argentina. Por un lado, nunca dejó de ocurrir. Por otro lado, hay que señalar que cuando se vuelve palabra oficial, que cuando se vuelve discurso del Estado, es infinitamente más grave a que Está lo como diga un homologado, claro que sí, candidato. claro que sí. Claro. Y a vos te escuchan, Franco, porque sos una de las voces que se hacen escuchar, pero esto de estar advirtiendo desde hace rato, ¿ayuda en algo? ¿Ves que hay algunas respuestas positivas o directamente estás anunciando algo que pasa y nadie te da bola? No, 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 no. Yo creo que somos muchos y muchas los que estamos Mm. activando hace rato y creo que nos dan bola, pero de manera dispersa, Ujú. ¿no? Creo que tenemos que entender que la política cambió, que la sociedad cambió y que, repito, el daño ideológico está hecho y es muy profundo. Entonces, se toma nota de todo aquello que se denuncia de manera un poco más, diría yo, entre lenta y fragmentada. El ejemplo siempre aquí es el del 1 de febrero. La marcha tal cual. antifascista del 1 de febrero, con 2 millones de personas en la calle, ¿qué imagen nos devolvía? Bueno, la de abuelas, abuelos, tías, tíos o personas que se habían acercado a, de repente, parejas del mismo sexo, padres, madres, digamos, en estructuras monomarentales o monoparentales, en fin, se acercaban porque estaban especialmente sublevadas por las palabras del presidente y eran sectores que incluso quizás hasta lo habían votado. Mm. Esto lo veíamos con mucha claridad en la marcha de la Ciudad de Buenos Aires y en todas las marchas que se hicieron en todo el Sí, mundo, en las embajadas de la Argentina y también en todas las provincias. Entonces, yo creo que las respuestas están, las reacciones están, pero son distintas a como eran hace 20 años. ¿Por qué sí. son distintas? Y bueno, porque Argentina también salía de un proceso muy sangriento, con una inflación del 200%, con un descalabro económico realmente muy, muy importante, con un proceso pandémico que acá y en todas partes y en el mundo entero, ¿no? Resultó fuertemente traumático. Yo creo que esto sí ya está bastante claro. Sabemos muy bien cómo fueron los años previos a la llegada de Milei, pero eso, por supuesto, no puede permitirnos dormirnos en ningún laurel. Estamos todo el tiempo teniendo que activar y que reclamar y que demandar, pero también, si se me permite, Mm. empezar a imaginar políticamente, políticamente en un sentido amplio, ¿no? No, no me refiero a ninguna figura política puntual con esto que Ujú. estoy diciendo, porque no podría. Pero sí empezar a imaginar un horizonte Mm, nuevo, ¿no? Mm. Yo creo que sí, esto se termina. Creo que tiene que terminar cuando tiene que terminar y cuando lo marca la Constitución. En esto quiero ser enfático. No, no creo en absoluto que deba terminar antes. Creo que nuestra exigencia tiene que ser la de que cumpla efectivamente con el mandato. Yo sé que mientras sí. digo esto, 2 años más se nos hacen Eterno. Eterno, sí, sí. Mucha irremontables. gente Sí, está sí. diciendo, Pero Eh, ahí decías algo pero puntual, sí, sí, perdón, sí, sí, sí. que sí, sí. mencionabas que al principio que está bancado Milei por Donald Trump. Arrancamos el programa y yo decía lo mismo, exactamente lo mismo, porque ayer Ah, sale mira, que Milei estaba diciendo, no, claro. bueno, vamos a ir a hablar con el Tesoro de Estados Sí, Unidos. sí. Hay una cuestión ahí que a mí me llama la atención porque se supone que los occidentales, que Estados Unidos, que América Latina, no sé, Europa son los más, si se quiere,
progres, ¿no? Civilizados. Claro, que dicen, no, bueno, tu vida es tu decisión y vos vas a hacer con tu Sí. cuerpo lo que quieras Sí. y la ampliación de derechos. Y sin embargo, estos gobiernos que se llaman a sí mismos liberales en lo económico son muy conservadores. Y no solo son conservadores porque vos podés ser conservador y respetar al otro. Estos son conservadores y violentos. Te atacan si sos distinto, te atacan si Sí. sos de parte de Sí. la comunidad. Sí, sí, exactamente. Bueno, mira, es interesante lo que marcás porque es como esa suerte de contradicción entre el liberalismo, ¿no? Que justamente predica la autonomía del individuo, las decisiones Mm. de cada quien sobre su propio cuerpo, etcétera, y este neoconservadurismo fatal que encarna Donald Trump y otros líderes parecidos en el mundo que no son tan conocidos como Trump y sobre los que no hablamos tanto, pero que son o que constituyen experiencias realmente muy contagiosas, ¿no? Orbán en Hungría hace rato, ¿qué es esto? Putin en Rusia. Sí, sí, sí. Que digamos, Rusia no es señalado justamente como un Estado liberal, ni mucho menos, todo lo contrario, pero digo, a ver, me parece que en efecto el mundo nos responsabiliza a los gays, a las mujeres, a las identidades trans, a las identidades migrantes, a las personas racializadas, de que los estados nos hayan prestado un poquito de atención, que dicho sea de paso fue una limosna. Si nos prestaron atención fue una limosna. Del desastre económico mundial. Y esto en la Argentina se ve de manera muy patente. Habríamos sido los responsables de políticas de Estado derrochadoras. Yo quiero aclarar acá que esas políticas de Estado fueron ultra escasas, por no decir muy paupérrimas. Y el ejemplo, una vez más, va a ser la situación de las personas trans en nuestro país que Sí. viven 40 años, no más. Ese es el promedio de vida. Me estás jodiendo. Probablemente yo sí- ¿Esa es la yo- estadística? No, Sí. no la sabía, mirá. Claro. Yo sí si cualquiera de nosotros tiene suerte, va a vivir alrededor de 78, 80, 85, ¿no? Bueno, una identidad trans, una mujer trans, un varón trans va a vivir 40 como mucho. Mira. Esta realidad no fue modificada por ningún gobierno, permítanme decirles esto con mucha claridad. No, está Y claro, no está es claro. modificada al día de hoy por ningún gobierno. Sí, es cierto que hubo algunos gobiernos o que hay algunos gobiernos que intentan articular determinadas políticas. No obstante, esas políticas son insuficientes. A tal punto son insuficientes que este promedio de vida no se altera. Entonces, cuando hubo una ley, cuando digo hubo porque si bien está vigente, ya ni se cumple, como la ley de cupo laboral trans, esa ley, ¿qué significó? Que alrededor de menos de 200 personas trans en todo el país tengan puestos muy precarizados en el Estado, con el sueldo más bajo que se imaginan, bajo, y en condiciones laborales absolutamente indignas. Cuando hablan de privilegios, ¿nos están hablando de esto? Está claro, está Nos claro. están hablando de esto, entonces es falso de toda falsedad que nosotros somos los responsables del desastre o de la inflación que había antes de Milei y de, en todo caso, políticas de Estado con las que nos hicimos millonarios. ¿En qué sentido nos hicimos Ojalá. millonarios? Estamos hablando con Frank, recién te aprendés Franco Torch, que seguramente le conocés la voz, el lindo cuando vas en el auto Sí, diciendo claro, quién sí. es, a él lo reconoces Es muy enseguida. reconocible. Gustavo Alonso, dale. ¿Qué tal? Buen día, Franco. En el contexto de lo que estamos conversando, igual llegás a La Plata con una obra cuyo afiche es bastante festivo, como nunca otra vez, con la pluma Sí. en el libro de Liliana Viola y con la dirección de Alejandro Tantanian. ¿En qué Sí. consiste la obra y cómo se produjo? Digamos, todos Se esos cursos. produjo ante la desesperación. Nosotros hace más de 1 año y medio, cuando empezamos a trabajar, somos 4 amigos, estábamos especialmente aplomados. Yo era el peor, para variar. Yo estaba en un estado realmente muy
angustiante, y tomamos la decisión de juntarnos y articular una respuesta artística al momento político. Y ahí surge Como Nunca, que es un café concert. Yo creo que hay gente que nos está escuchando que no sabe lo que es café concert, y creo que hay otra que sí. Claro. Bueno, café concert es un tipo de teatro, que no es una obra de teatro de texto que empieza y termina, es un espectáculo, primero y principal, fuertemente acompañado por música en vivo, en este caso con el extraordinario piano de Diego Penelas, que es uno de los mejores pianistas del país. No lo digo yo, lo dicen los entendidos en música, y repleto de monólogos y sketch. Tiene aires de revista, tiene mucho de disidente el espectáculo, en el sentido de que todos nosotros somos personas LGBT, pero además tiene mucho humor político. Es el único espectáculo, y esto realmente constituye para mí un orgullo, que hace humor político con Milei, y no hace humor político a través del meme o a través de la imitación de Karina Milei o de Fátima Flores. Es humor político original, Franco, con textos... ¿Estás diciendo que falta humor político? Sí. Bien. Sí, claro. Bien. Sí, claro. Sí, es cierto, estaba repasando qué hay y no hay, es cierto, no hay. Sí. No hay. A tal punto no hay, fíjense, que ni siquiera el verano pasado, vieron que todos los veranos en Carlos Paz o en Mar del Plata, aunque sea, hay un espectáculo que, qué sé yo, no sé, de Nito Artaza, que se llama Se me cayó la peluca. Exactamente, claro, o no sé, bueno, no lo hubo, ni asoma, ni lo va a haber, entiendo. Claro. Eso es bastante llamativo, porque lo hubo en todo gobierno, ¿no? Sí. Bueno, ¿y por qué no lo hay? ¿Porque perdimos la risa o porque tenemos miedo a que el gobierno en efecto nos hostigue luego o nos amenace? Creo que es una suma de factores. Nosotros miedo no tenemos porque ya hemos nacido con miedo, y nos hemos acostumbrado en todo caso al miedo como personas LGBT, justamente. Entonces la verdad es que miren, es el único Como Nunca, y con un humor, y lo digo justamente porque lo escribe Liliana Viola, de altísima calidad. Liliana acaba de ganar el premio Anagrama de Crónica, y acaba de consagrarse como una de las mejores escritoras de Hispanoamérica. Esa es nuestra autora, y con ese espectáculo dirigido por Alejandro Tantañán, que entiendo Nada que el público pueda no conocerlo, pero estamos ante uno de los mejores directores de teatro de Hispanoamérica, con una carrera internacional espeluznante. Bueno, ese espectáculo llega el domingo que viene a la sala 420, y para mí es muy movilizante, porque para mí es ir a hacerlo a La Plata. Sos platense, vos tu corazón está acá en la ciudad de La Plata también, así que... Sí, igual, viste, Jorge, yo me reivindico ensenadense. Ensenadense, sí. No quiero generar ningún conflicto. No, está muy bien. El platense se quiere cobrar siempre. El platense se quiere cobrar Ensenada. Sí, cuando hay alguien que nos representa queremos manotear enseguida. Pero incluso justo ahora da orgullo ser de Ensenada, porque si vas a Ensenada no se puede creer. Sí, parece otra cosa. Hace mucho que no voy, pero la última vez que fui me impactó, sí, por supuesto. Me impactó porque la Ensenada en la que yo crecí, chiques, era profundamente distinta, década del 80. Claro. Pero miren, siempre me gusta recordar que yo crecí en una Ensenada que tenía un intendente que era peronista, que se llamaba Cirilo Carballo, que era descendiente de caboverdianos. La comunidad caboverdiana en Ensenada es re importante. Y él era negro, justamente. Y era re fuerte para mí como niño ver las reacciones, sobre todo de sectores antiperonistas, raciales, a la idea de tener un intendente, racistas quise decir, las reacciones racistas a la idea de tener un intendente negro. ¿No? Eso no me lo voy a olvidar nunca en mi vida. También te marcó. Seguramente hay quienes te están escuchando que también lo recuerdan a Carvalho. Franco, te invitamos a toda la gente para Como Nunca otra vez, que ya con lo que dijiste, por lo menos nosotros estaremos. No, tienen que estar, por favor, están invitadísimos. No creo que haya otro mejor plan. Ahora por ahí me dicen, no, juega justo el Lobo. No hay mejor plan. Así que todos invitados, todas invitadas, y gracias siempre por tu tiempo, pero por la calidad de tiempo que nos brindás, con ganas. Gracias. Por favor, Jorge, te quiero, te mando un abrazo grande. Un abrazo grande. Franco Torquia.